La película trata de gente que ayuda a la gente y se cuestiona el por qué ayudar, y también la película habla de qué sucede cuando y qué le sucede a la gente eh, que quiere ayudar, o sea, con qué se enfrenta y la dificultad, porque muchas veces rebasa la naturaleza humana de los mismos doctores, y cómo es también esa vida del cirujano, del doctor frente al paciente. Y ahí sí rebasamos el tema de África, y yo creo que ahí se habla de la naturaleza de los doctores, ¿no? O sea, lo que los pacientes y lo que nosotros nunca vemos, que es el tras bambalina. Uno piensa que cuando es paciente, pues que es un paciente más en la lista de los doctores, y al ver la película, bueno, yo al filmarla, me di cuenta de que no, ¿no? O sea, que no importa si el doctor te conoce, no te conoce, si es un problema grande o pequeño, los doctores viven esta preocupación. Y por último, y que también es un tema importante en la película, es poder dar a conocer lo que es el problema de la fístula obstétrica, que es un problema que padecen cerca de 3 millones de mujeres en el mundo, y que las margina de su sociedad, las margina de su familia, y viven escondidas para siempre, y que se pueden curar con un procedimiento que no requiere de gran tecnología, con bisturí, tijeras y unas suturas se soluciona, eh, y es el poder regresar y darle la oportunidad a estas mujeres de que vuelvan a tener una vida normal. Me pareció que era fundamental hacer llegar al público. La película surge el día que muere mi cuñada, ginecóloga, que había ido a la misión junto con mi hermano, y surge haciéndome la pregunta: ¿qué fue a hacer Sandra a Madagascar? En el momento en que yo me entero que existe la fístula obstétrica y la problemática de 3 millones de mujeres que se orinan sin parar por la vejiga y que las expulsan de la sociedad por esa condición, me pareció que era fundamental hacer la película fuera quien fuera. O sea, no iba a haber casting, no iba a haber selección de este personaje me gusta más que este otro, o para mi película. No era pensar en mi película, era pensar en darle voz a quienes no tienen voz, darles esperanza a quienes no tienen esperanza. En la investigación y hablando con los doctores, claro que me dijeron un poco cómo funcionaba, pero todo estaba en mi imaginación. Inclusive cuando escribo el guión y presento la carpeta al Eficine, pues todo estaba en mi imaginación, porque obviamente nunca había puesto un pie en Madagascar, y, y tampoco es que haya mucha información allá afuera, y aunque tú la veas a través del lente de otra persona, pues no es lo mismo que estar ahí. De hecho, yo nunca había entrado a un quirófano, ni como paciente, ni como fotógrafo, ni como documentalista. Esa fue la primera vez que puse un pie en un quirófano, y pues durante un mes estuve 14 horas diarias dentro del quirófano, y me fascinó la vida del quirófano. Me parece que es como el cuerpo, un libro abierto, una enciclopedia. Me impresiona el manejo que un cirujano, la relación del cirujano con el cuerpo humano, y lo que despierta, el trabajo y la concentración que despierta dentro del quirófano, como un templo, como un lugar sagrado, sea en México, en Estados Unidos, en África o en Japón, ¿no? Entonces, regresando a tu pregunta, no es que hubiera una selección, es que hubo una fascinación y una sorpresa frente a la realidad que estaba ocurriendo frente a mí. Fica pensando em fístula, pode doer o coração. Los quirófanos son unos quirófanos particulares, no son unos quirófanos normales, es más bien como un quirófano de guerra. O sea, ocurren dos cirugías al mismo tiempo en el mismo cuarto, y tienen que compartir inclusive no el instrumental, porque eso es susceptible de infección, pero sí las maquinarias que están detrás, las que mantienen el bisturí eléctrico, que es una máquina. Bueno, de repente un cirujano le tiene que decir al otro: ya terminaste, porque me voy a conectar yo, entonces para que yo ahora siga con mi trabajo.
Entonces sí, se parece más como un quirófano de guerra, un quirófano cuando hay un desastre natural y donde los gobiernos, los quirófanos, los doctores se ven rebasados. ¿Qué me deja? Pues me deja ese aprendizaje de meterme y conocer el mundo médico, como alguna vez hice unos documentales sobre unos directores de orquesta y una orquesta sinfónica, pues ahí me metí a ese universo y aprendí cómo funcionaba. Y cuando he estado con políticos, desgraciadamente he aprendido la naturaleza de los políticos, pero se aprende y sigue siendo interesante. Yo soy solo un transmisor entre el personaje y el público. Sirvo como, es un poco como pasar la estafeta de la realidad que yo tengo que enfrentar y luego procesada por mí, porque no existe la objetividad y tampoco yo trato de hacer cinema verité, es un cine, el documental tiene una carga de opinión mía y un punto de vista mío, ¿no? Y de eso se trata el cine, de eso se trata el documental, no se trata de los temas, sino la posición que el director te plantea para ver la realidad, cuál es el punto de vista que te plantea. Por eso hay temas como la migración, por ejemplo, que son interminables y no, uno no puede decir, es que ya hay muchos documentales sobre migración. La migración es un fenómeno que está cambiando a las sociedades y siempre hay que hablar de él y siempre hay que poner el dedo sobre el renglón y lo que aportan los directores son diferentes ángulos, diferentes puntos de vista y esa diferencia es la que le añade al público.